Saludamos a toda nuestra gente que se conecta en YouTube. Más adelante van a estar escuchando esta conferencia, así que los saludamos especialmente. Por favor, no se desconecten un instante porque esto va a estar súper poderoso. Quiero presentar a nuestro expositor del día de hoy. Él se llama Daniel Hidalgo. Voy a leer un poquito de su hoja de vida. Él es psicólogo y magíster en psicología clínica de la Universidad Andrés Bello. Es magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales. Tiene un diplomado en psicología jurídica, especialización en evaluación psicológica forense, o sea, es un investigador, es un científico. Universidad Católica de Chile, es perito externo de la Fiscalía de Chile. O sea, señoras y señores, si usted tiene problemas con la Fiscalía de Chile, por favor, aquí. Bueno, mentira, no tomo el pelo. Anteriormente psicólogo, subsecretaría de Prevención del Delito, psicólogo perito de la Corte de Santiago, amplia experiencia en evaluación pericial y tratamiento de víctimas de delitos sexuales y violentos en diversas instituciones públicas y privadas asociadas a la Fiscalía y Tribunal de la Familia, psicólogo perito en el Centro de Atención de Víctimas y Atentados Sexuales Cabas, metropolitano de la Policía de Investigaciones de Chile. Señoras y señores, yo mejor me voy en este momento, me desaparezco con ustedes, Daniel Hidalgo. Lo recibimos con un aplauso, todos aplaudiendo así con las manos, de tal manera que le dejemos ver nuestro cariño a Daniel. Muy bien, te dejamos, Daniel, entonces con tu tiempo. Hola, buenos días a todos. Gracias por este tiempo, por la invitación, por esta presentación también, que un poquito me da de pudor y vergüenza, pero bueno, vamos al tema de que los convoca. Voy a compartir pantalla. Bueno, el tema es abusos sexuales, síntomas y contextos. Qué bueno que se consideró esta temática, porque en definitiva es un tabú, como se anticipaba en la previa. Justamente hay una lógica del silencio, hay una lógica del secreto, de no hablar ciertos temas. A nivel familiares también se mantiene esta lógica, y también a nivel institucionales. Por eso es tan importante abrirlo y que ya no sea un tabú, porque muchas veces la palabra abuso sexual, a nadie le gusta escuchar la palabra abuso sexual junto con iglesia, ni tampoco abuso sexual junto a una familia que asiste a la iglesia o cualquier otra familia. Y de ahí viene el tabú, de que muchas veces las temáticas en un afán defensivo no se hablan, creyendo que con eso no van a existir. Sin embargo, se pueden generar las condiciones si no se habla. Entonces, vamos a partir. Ok. ¿Qué es el abuso sexual? Muy simple, muy rápido. Es involucrar a un niño en actividades que no corresponden a su nivel de desarrollo, en este caso sexual. A veces el abuso sexual no involucra necesariamente la fuerza, violencia o daño. Muchas veces tiene que ver más con la seducción que una fuerza o coacción. Y también considerar que en el abuso sexual existe un adulto, en este caso agresor, ofensor, que no considera las necesidades del niño, niña o adolescente, sino que lo utiliza para sus propias necesidades y su propia satisfacción. Esa es como una definición clásica y básica de abuso. Entonces, muchas veces, como les decía, el adulto utiliza la seducción, el chantaje, amenaza, a veces manipulación psicológica, también como si logra atrapar en dinámicas que son erotizadas y sexuales. Hay que definir también la coerción, que es el uso de fuerza física o también una presión o a través del engaño. Otro elemento importante del abuso es la asimetría. Es asimetría a veces de edad, pero también tiene que ver con asimetría de poder. El abuso sexual no solamente es sexual, sino siempre es un abuso de poder. Hay un otro que no está considerando a otra persona. Entonces, abusos sexuales, cualquier contacto hacia un niño. Y también pueden haber abusos sexuales que no implique el contacto, ¿ya?
Uso la palabra abuso sexual como genérico. ¿Ya? También uno puede distinguir muchos subtipos, pero cuando hablo de abuso sexual es genérico, ¿no? También incluye ahí la violación. A veces en los tipos penales cambia los nombres y en los países también. Entonces, cuando hablo de abuso sexual me refiero a delito sexual en general. También cuando hable de víctima, también no desde el punto de vista de la etiqueta, eh, sino como para hacer referencia a la persona que sufre y padece o padeció la acción. ¿Ya? Es importante el concepto también que lo señalaban en los comentarios acerca del sobreviviente, porque eso es importante para la reparación, el tema de cómo se ve a sí misma o a sí mismo. La víctima, ahora voy a hacer un paréntesis, la víctima por muchos años fue la olvidada del proceso. Se habla de una enajenación de la víctima que nunca fue considerada. De hecho, en muchas leyes, sobre todo en las chilenas, antiguamente la víctima era el sujeto pasivo de la acción, así se definía. Entonces no se hacía cargo el Estado ni se hacía cargo la víctima. Hoy día eso cambió en algo con la creación de la Fiscalía en Chile al menos, y ahí hay una consideración hacia la víctima. Pero bueno, es un tema bien largo y lo podríamos hablar mucho tiempo. Como paréntesis también, la victimología nació luego de las mayores atrocidades del ser humano. O sea, luego de las guerras mundiales empezó a hablarse la victimología. Y los padres de la victimología son de origen judío, ¿ya? Von Hetting. Y son de origen judío y obviamente porque padecieron el holocausto, ¿ya? Y de ahí empieza a hablarse de la victimología como disciplina. Ok, entonces también me voy a referir al final de esta exposición al grooming, al ciberacoso y al sexting. Entonces no solamente voy a hablar de abuso sexual, en la primera parte voy a hablar harto de abuso sexual en contextos de familia, pero al final voy a hablar de abuso sexual en cuanto a la virtualidad, que es un tema bien contingente y dejé unas 10 diapositivas para hablar de eso, que es un tema bien profundo, pero voy a hacer una pequeña síntesis de eso. Ok, los tipos de abuso sexual, al menos podemos reconocer tres. Un abuso sexual extrafamiliar, donde el autor es un desconocido. Aquí generalmente se utiliza la fuerza o el engaño. Y muchas veces la víctima se percibe como víctima, ¿ya? Cuando es extrafamiliar, o sea, fuera de la familia y por un desconocido. En este tipo de delitos son los más denunciados, ¿ya? La gente si va por la calle y es perpetrada por un desconocido, va a denunciar. Sin embargo, cuando es intrafamiliar o pertenece al círculo familiar, no se denuncia inmediatamente, ¿ya? Si alguno de ustedes fuera víctima del robo de su smartphone o celular o iPhone, seguramente lo denuncia, ¿ya? Sin embargo, si ese iPhone fuera robado por alguien de su familia, tal vez no lo denunciaría. En esa misma lógica también ocurre el tema del sexual dentro de la familia. Y es por eso que las estrategias principales cuando son intrafamiliares es a través de la seducción. Y también cuando son extrafamiliares, pero en el círculo de los conocidos. Ahí está el colegio, también está la iglesia, también está el barrio, la comunidad, los vecinos, el sector donde vive. Entonces tenemos un lado donde utiliza la fuerza y otro lado donde utiliza la seducción. Los delitos con resultado de muerte en general tienen que ver con lo extrafamiliar, ¿ya? En el intrafamiliar el resultado de muerte es mucho menor, sin embargo siempre existe la posibilidad. También hay una proporción de que entre el delito sea más violento, ¿ya?, y tenga menor edad la víctima o sobreviviente, es más probable que sea un resultado de muerte. O sea, si tenemos una víctima de 6 años que fue que padeció, se le ejerció violación,
lo más probable es que sea un resultado de muerte, ¿no? También en las desapariciones, cuando pasan las primeras 24 horas, también se espera, la estadística habla de un resultado fatal. Ok. Aquí voy a hablar un poco del patrón de interacciones acerca del abuso sexual intrafamiliar, o sea, dentro de la familia. Eh, Existe en primer lugar una inducción o seducción del niño, hay un acercamiento, rompe con la proxémica, que es la proxémica es la distancia entre dos personas, ¿ya? Y romper con esa proxémica es parte del inicio del abuso. Por ejemplo, pasar por el lado del niño o niña y empujarla, ¿ya? Ya empieza a romper la proxémica. Imagínense si estamos hablando uno frente al otro, y si uno hablara así muy cerca, uno automáticamente se tira para atrás, porque se coloca en posición más distante, porque hay una cierta distancia invisible que nos separa a las personas, ¿no? Ante la pandemia del distanciamiento físico siempre había un distanciamiento físico. Tal vez en lugares más hacinados como el transporte público puede que exista menor distancia, pero uno tiene su espacio su espacio personal y su círculo. Y justamente la primera fase es romper ese espacio. Al romper ese espacio, se va colonizando el territorio del niño, niña o adolescente. Muchas veces puede ser broma, puede ser empujar, pero hay un acercamiento. Luego de ese acercamiento, empieza a aumentar el compromiso de intimidad, perdón, y ahí empieza la interacción con alguna connotación sexual, ¿ya? No siempre es tan evidente, no siempre es tan explícito. Muchas veces, es más solapado, está en el límite, ¿ya? Por ejemplo, me recuerdo casos de que familiares la saludaba, y al abrazarlo, rozaba su cuerpo y apretaba sus pechos, por ejemplo, contra el cuerpo, ¿ya? O la mano la corría y tocaba así por casualidad ciertas partes más privadas de la persona. Y ahí a eso me refiero con ir colonizando, con ir aumentando el nivel de grado de intimidad o de compromiso. Luego, cuando el abuso ocurre, se instala la lógica del secreto. La lógica del secreto tiene que ver con una cierta homeostasis familiar. Hay un equilibrio que se desea mantener. Y aquí el agresor muchas veces usa la culpa como para movilizar o inmovilizar a la persona, ¿ya? Para que no diga nada, porque si dice, va a venir una desestabilización del sistema familiar, ¿ya? Y que puede causar de que la familia se divida, o también puede causar que no le crean, o que la castiguen, o que le quiten ciertos privilegios. Y ahí está un poquito la lógica también de la manipulación a través del secreto. Y en algunos casos hay una develación, o sea, se abre y se dice. Pero luego de la develación ocurre una fase que es bien común escucharlo, que es la retractación. O sea, que se desdice de lo que habló. Porque justamente el delito sexual, cuando es intrafamiliar, genera cambios drásticos a nivel de familia, ¿ya? Distinto, como les dije al principio, cuando es extrafamiliar por un desconocido, lo denuncia, pero cuando está dentro de la familia hay un cambio drástico dentro de la familia. Y la familia también funciona como sistema, o sea, funciona como una unidad que se defiende frente a las amenazas externas o internas. Entonces, el abuso sexual funciona como una alarma, como una sirena, que todo el mundo ve, escucha, le llama la atención, escuchan una sirena, la gente mira, sale a ver, etcétera. Pero cuando la sirena suena demasiado y se mantiene mucho en el tiempo, la gente ya no lo quiere ver. Y eso pasa en el abuso, que al principio puede movilizar muchas cosas. Sin embargo, cuando esto se mantiene por tiempo, la familia ya no lo quiere escuchar más, ¿ya? Por eso es tan importante que la develación ocurra, que se haga la denuncia, que se tomen las declaraciones, que se haga una primera entrevista, en este espacio de la develación, que se active mucho el sistema para recoger la información, sabiendo de que cuando
Cuando entre más tiempo pase de la develación, menos se va a hablar. Ok, ahora voy a hablar acerca de unos mitos porque tiene que ver un poco con lo que estamos viendo. Unos mitos acerca del abuso o delito sexual. Ahí le puse una imagen de un caballero extraño. Esa es la típica imagen que los papás le enseñan a los hijos. Que ojo con este caballero medio perverso que le ofrece cosas fuera del colegio a los niños. Sí, existen, pero en cuanto a la probabilidad, lo más probable es que no sea ese caballero, que sea alguien del entorno familiar más cercano, incluido las iglesias, incluido el barrio, incluido el vecino, incluido el colegio. Esos son los entornos que están nuestros hijos. Esta es la víctima que los padres siempre prevén a los niños. Ok, uno de los mitos es que los casos infantiles son hechos aislados. Y también le voy a agregar que eso antiguamente no ocurría. Eso es un mito, no es así, es falso. El abuso sexual no es un hecho aislado, hay una gran cifra negra, o sea, hay muchos casos que no se denuncian. Eh, Se habla de que existen cerca de un 23% de adultos que dicen haber sufrido algún abuso en su infancia. ¿Ya? Y en la antigüedad también ocurrían. ¿Ya? Muchas veces los abusos sexuales son intergeneracionales, o sea, pasan de una generación a otra. ¿Ya? No es extraño empezar a indagar en la historia y hay una historia de abuso y una dinámica familiar abusiva que se viene perpetuando y traspasando a las siguientes generaciones. Sabemos que si algo no se salda en esa generación, pasa a la siguiente. Aquí puedo usar un concepto bíblico de cadenas, que hay cadenas que siguen siguiendo el curso, si no se hace nada, si no se denuncia, si no se hace una acción para interrumpir el abuso. Ok. Los abusos sexuales le afectan solo a las niñas. Eso también es falso. Si bien las niñas son en la estadística son mayor vulnerables, pero acá podemos hacer un gráfico de que cuando parten los niños, niñas y niños, parten con la misma probabilidad de abuso. Después cuando va subiendo, llegando a los 9, se va separando y va bajando los niños. Y sigue subiendo los niños. Y ya un hombre de 18 años, el abuso o la probabilidad de abuso es muy casi nula, y en las mujeres baja, pero sigue existiendo. Entonces, sí, también afecta a los niños, efectivamente más a las mujeres, pero eso no significa que los niños no sean víctimas. También eso es típico escuchar a los papás de ponerle énfasis solamente a la niñita y no al niñito. También otro mito de que solo afecta a niños mayores. A veces se da el mito al revés, que solamente afecta a niños, y a veces el mito que solamente afecta a adolescentes. Y no, afecta a los dos grupos, no por iguales, ciertamente, como les decía. Hay mayores probabilidades a los 12 años, pero luego también existen probabilidades. Y si hablamos de virtualidad, que voy a hablar al final, ahí sí los adolescentes tienen mucho más probabilidades de sufrir algún tipo de abuso cibernético. Ok. El otro mito que existe abuso solamente cuando hay violación o penetración. O sea, hay ciertas personas que piensan que el abuso, que las tocaciones no son abusos. O en el relato dicen no, pero solamente la tocó y no pasó nada más. Eso sí tiene implicancias y sí tiene consecuencias en la vida psíquica de la persona. Y también en delitos. Tiene un grado menor el abuso sexual, a diferencia de la violación, tiene un grado menor. Ahora sí estoy hablando como abuso sexual solamente tocación y no penetración, pero sigue siendo un delito que parte en Chile de los 3 años a los 5 años, y puede aumentar si tiene una mayor frecuencia. Ok. Otro mito es que los niños mienten, ¿ya? Cuando dicen que han sufrido algún tipo de abuso. En general, la estadística habla de que acusaciones falsas de abuso están cerca del 7%.
Eso quiere decir de que si vamos a escuchar a un niño, entre creerle y no creerle, la estadística me dice que existe un 93% de probabilidad de hacer, de que sea así efectivamente como lo dice. Esa probabilidad baja cuando existe alguna disputa legal con respecto al cuidado personal, a la tuición, como se puede llamar, de los padres. Cuando hay una disputa en tribunal de familia por ese asunto, ahí la probabilidad es mayor que esté inoculado el relato del niño. Pero eso un perito lo ve y lo evidencia rápidamente. Eh, También otro mito, que los agresores sexuales son enfermos mentales, ¿ya? Nuevamente esta imagen tenebrosa de la persona que comete este delito. Y justamente no es así, ¿ya? No todos tienen características de personalidad grave o están locos. Al contrario, muchos de ellos tienen mucha planificación, son mucho control, tienen aspectos de personalidad llamativos, pero no están locos ni son enfermos mentales. ¿Ya? Incluso puede tener una vida bastante funcional, tener un empleo, ser papá, tener incluso algún cargo importante, y en el contexto que estamos también puede ser algún líder eclesiástico, ¿por qué no? ¿Ya? A veces la conducta sexual está escindida en el agresor. Si bien ahora no voy a dedicarme al agresor, pero está escindida la conducta sexual. Eso quiere decir de que puede tener una vida entre comillas común y corriente, sin embargo tener esta fase de buscar el placer y la excitación a través eh, de acción padecida hacia un otro, que tiene esa vida escindida, de que funciona casi como negando ese aspecto de su realidad, ¿no? Ese aspecto de esta forma de conseguir placer inadecuado. El otro mito es que el abuso sexual ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad, ¿ya? Eso es un mito porque principalmente la probabilidad que ocurran abusos es dentro de los contextos. Eso quiere decir dentro del hogar, dentro del colegio, dentro de donde circula el niño, ¿no? Rara vez los niños andan solo en lugares oscuros, excepto si existe un gran grado de vulnerabilidad. Ahí sí uno puede pensar. Pero en el grueso de la estadística ocurren más al interior de los hogares. Es como el accidente del adulto mayor. Los adultos mayores se van a accidentar siempre dentro de la casa porque es su contexto donde más pasa. Y, ok. Hay datos estadísticos, sí, necesita. Ok. Los abusadores sexuales siempre son hombres. Eso también es mito. Otra vez, sí, la estadística está en contra de los hombres, porque hay mucho más hombres, pero sí existen el tema de las mujeres. Sin embargo, no son denunciadas, ¿ya? Y son mujeres principalmente dedicadas al cuidado, ¿ya? Que tienen que ser personas que trabajan en jardines infantiles. Y aquí el abuso infantil cometido por mujeres generalmente en lo más grueso es más víctima hacia los hijos, perdón, hacia los niños, y menormente a las niñas. Como estadística, no digo que no ocurra, pero sí como estadística. Ok. La epidemiología, que es el estudio estadístico de esto, aquí está la prevalencia, hay entre 15 y un 30%. Hay enfoques que dicen que un poquito menos, pero el consenso está en el 23%. Y en niños con necesidades especiales sube al 50%. ¿Ya? Esa cifra es súper dura, de que niños con necesidades especiales tienen una estadística mucho más alta, que puedan, una prevalencia más alta, que puedan ser víctimas de algún tipo de abuso o maltrato. Ok. Oh, esto lo voy a saltar porque ya lo hablé. Ok. Mire, cerca de un 20% el abuso de un padre hacia una hija.
El, los incestos están alrededor del 15 a 20% y 65% es otros familiares. Madre e hijo es mucho menos frecuente y se asocia más a historias de abuso también, consumo de drogas y carencias afectivas. Ahí está el porcentaje de mujer agresora, un 13%, que no deja de ser menor. En Chile se hizo un estudio y que está cerca del 3%. Aquí la cifra negra es difícil de estimar, porque es difícil diferenciarlo, mucho más difícil que en hombres. Los casos judicializados, sabemos que son pocos los casos que se denuncian. ¿Ya? Nuevamente, un 11% de casos que se denuncian. Eso es muy poquito. ¿Ya? O sea, efectivamente es un tabú el abuso sexual, sobre todo al interior de la familia. Bueno, voy a hablar un poquito de la acomodación, que es un síndrome de acomodación. Que acomodación entiéndase como una mala adaptación, ¿ya? Como una adaptación que se da en el fenómeno del delito sexual. Se instala la lógica del secreto. También hay un punto del desamparo. Eso quiere decir de que la víctima sobreviviente aprende a no defenderse, ¿ya? Hay una desesperanza, o sea, no ve alternativa y hay mucha vulnerabilidad. También hay un momento de que se entrampa, que no tiene alternativa mucha. Aquí esto es bien complejo en la lógica de la interacción abusiva. Cuando son reiterados, las víctimas o sobrevivientes tienden como a bloquear, ¿ya? Y la lógica es contraria a la lógica común. La lógica común nos dice que una persona que ha sufrido mucho abuso, al preguntarle nos va a contar muchas historias, y eso es mentira. Una persona que ha sufrido mucho abuso, uno la entrevista, no va a contar casi nada, y lo que va a contar va a ser bien pobre, ¿ya? Va a ser bien pobre, porque su mente se defiende. También bloquea afectos demasiado intensos que no puede acomodarse, que no puede tramitar, lo bloquea. Muchas veces, una vez que se instala la dinámica abusiva, ahí le puse una imagen de un hombre tocándole el brazo o el hombro. Muchas veces el abuso se da así: un gesto en el hombro y la persona se bloquea mentalmente, y es como si se separa la mente del cuerpo, y es una manera defensiva, y es como si se entregara el cuerpo y no opone ninguna resistencia. Y eso es cuando está instalada la dinámica abusiva, que ni siquiera hace falta coacción o seducción. Una vez ya instalada, solamente eso, y automáticamente se bloquea, ¿ya? Recuerdo muchos relatos de personas que solamente un abuelo le abría la puerta, y el solo hecho de abrirle la puerta, ella sabía que tenía que entrar, y de ahí ya no se recuerda nada más. Y esto es propio del mecanismo defensivo de la psiquis, que separa también la emoción del cuerpo. También la develación o revelación es tardía y no convincente, ¿ya? Entonces, cuando una vez que se dice, no es tan convincente como un abuso más reciente y episodio único. Y finalmente, lo que le hablaba, la retractación, o sea, se desdice de los hechos por miedo, por culpa, por presión familiar. A veces la presión familiar ni siquiera es explícita. Solamente al darse cuenta que la familia cambió su funcionamiento, es una presión invisible, a veces social y también económica. Bueno, ahí está un caso, pero ya le comenté un poco de un caso más crónico intrafamiliar y la disociación de cuerpo y mente que él hablaba, y eso. Y el descrédito a la familia, que eso es bien dramático. Ok, el impacto en niños y adolescentes, ¿ya? Tiene que ver mucho con el tipo de victimización, cómo ocurre. También la percepción subjetiva, cómo la persona lo procesa. La relación que tiene con el ofensor o abusador, ¿ya? Los factores familiares protectores, ¿ya? La etapa del desarrollo, si es niño, niña, adolescente, si existe o no uso de fuerza, la cronicidad o
o la frecuencia, y también aspectos más individuales del sujeto. Eh, Aquí, como les dije, el perfil de víctima, perdón, el perfil individual, las características y las relaciones, eso ya lo dije, el tipo de develación. Muchas veces la develación de abusos intrafamiliares se da en contexto externo a la familia, llámese colegio, llámese iglesia o barrio. Esos son los contextos extrafamiliares de los niños, no tienen muchos contextos. Eh, eh, y muchas veces ahí se va a dar la develación. Por eso es importante el apoyo de las instituciones. Las consecuencias, a propósito de esto, esta exposición se llama síntomas, ¿ya? Contexto que ya lo referí, pero los síntomas son, no existen síntomas propios del abuso sexual, ¿ya? No, en psicopatología se llama, no existe síntomas patognomónicos, que si tiene ese síntoma es porque fue víctima de abuso sexual. No existe eso, ¿ya? Sin embargo, hay cierta sintomatología que a través de un ojo experto lo puede diferenciar. A veces las personas asocian harto el tema de la encopresis, que es cuando se empiezan a hacer caquita, ¿ya? Eso puede ser un indicador, pero no es que sea el único, pero es un indicador, pero también por sí solo no sirve. Hace falta todo un análisis completo e integral y ver la historia y ver el contexto también. Las consecuencias. En los preescolares hay muchas negaciones y hay una disociación. También en los niños es propio la amnesia, la amnesia infantil, que es como de los 5 hacia abajo. Hay un olvido normal, que las personas se olvidan. Usted tal vez no recuerda cuando tenía 3 años, y los mayores recuerdos que tiene a esa edad son recuerdos reconstruidos. Eso quiere decir de que escuchó y lo fue asimilando como propio y lo fueron repitiendo, pero si usted un recuerdo vívido de esa edad, es bien difícil, y más son reconstruidos, son historias que uno va acumulando y que al final las vive como si fuera propia. También a esta edad hay mucha vergüenza, culpa, estigmatización, o sea, nadie quiere ser indicado como víctima. En la edad escolar, estamos pensando en los 6, 9, 10 años. En los adolescentes hay un riesgo de embarazo. Muchas veces los abusos, cuando son crónicos, parten con abusos en la infancia, y en la adolescencia luego se acompañan con violación. Pero es una historia de muchos años acerca del abuso. También hay mayor conciencia de las relaciones incestuosas, ¿ya? Sí, y le genera culpa también, y le hacen sentir responsable. También pueden haber conductas, trastorno de conducta como huida del hogar, abuso de alcohol, sustancias. También una sexualidad, ahí no está, pero también una sexualidad, una sobresexualidad, ¿ya? Una exageración de la sexualidad, ¿ya? Que puede ser un exceso de pareja, puede ser una manera de vestirse sexualizadamente. Aquí hay algunos indicadores, ¿ya? Que nos pueden hablar acerca del abuso. Cuando hay conducta erotizadas, por ejemplo, juegos sexuales entre par y muñeca en preescolares. En niños no se espera que tenga una conducta sexualizada, y menos movimientos sexuales copulatorios. Eso no se espera que el niño haga ese tipo de elementos. La masturbación, sí, que se toque, sí, porque es parte de explorar su cuerpo. Pero cuando es compulsiva o excesiva, o con objetos, ahí uno prende las alarmas. Pero como les dije, no existe un solo indicador, pero al menos uno prende la alarma en eso. Los niños son mucho más, en sus síntomas son mucho más conductuales, y los adolescentes o preadolescentes son más emocionales.
¿Ya? Un niño va a expresar siempre a través de su conducta. Puede ser conductas regresivas, que sea más infantil, eh, puede ser con problemas conductuales en el colegio, con los amigos, que se aísle, etcétera. En, en, en adolescentes tiene que ver más con las emociones. Y si se presenta conducta, pueden ser conducta de autoagresión, o sea, de realizarse corte en los brazos, intento de suicidio también. También puede presentar el famoso estrés postraumático, que hay una imagen del trauma que se le repite. Y sobre todo alteraciones en el desarrollo psicosexual, o sea, lo que se espera en una sexualidad adolescente está exacerbado. Ok, el modelo traumatogénico nos sirve para comprender cómo se da esto. Principalmente como les decía, la sexualización es traumática, o sea, viene a romper la línea y el continuo vital. ¿Ya? Marca un antes y un después. Eh, no es un hecho aislado ni un hecho liviano. Si le afecta a los niños adolescentes, se marca ahí como una bandera que marca un antes y un después. También existe el tema de la traición, porque hay una pérdida de confianza, porque las personas que debieron haber protegido al niño son las personas que la agredieron. Recuerden que está dentro del contexto conocidos. Que los niños sobre todo, como si confían en su entorno, confían en los hermanos de la iglesia, confían en los vecinos, confían en el profesor, confían en el que transporta el autobús o furgón escolar, confían en esas personas. ¿Ya? Y para qué decir la familia, confían en sus padres también, tíos, abuelos. El tema de la estigmatización, hay mucha culpa y vergüenza, que ya lo mencioné. Y también hay un estilo de afrontamiento inadecuado por parte de la familia y también del niño. Hay un impacto en la develación. Cuando los niños y adolescentes hablan, tiene que ver con un temor a las amenazas de los padres, un temor a las consecuencias para el niño y también para la familia. La hostilidad de la familia que en general le atribuye al niño la responsabilidad del abuso y de las consecuencias de la develación. A veces esta atribución no es explícita, es implícita. Y los niños saben, aunque nadie le dijo, de que tiene consecuencias lo que está diciendo. ¿Qué factores favorecen un mejor pronóstico? Un vínculo seguro con su familia, una red de apoyo positivo y sostenedor emocional. Por ejemplo, la religión puede ser eso. La religión puede ser un factor positivo, pero también puede ser un factor negativo si oculta y cierra. Ojo con eso. La menor edad y buena salud puede ser que tenga menos impacto. Vivir con ambos padres, esto es estadístico. Mayor nivel de educación de la madre, menor consumo de alcohol de la madre, porque eso le hace que una madre un poco más conectada. Una percepción de preocupación de los padres. ¿Y qué factores asocian de un peor pronóstico? La falta de apoyo de los padres y de las redes comunitarias. También una reacción depresiva de la madre. A veces las madres, cuando escuchan esto, como en vez de prestar ayudas, se bloquean tanto que no accionan, que están depresivas. También cuando existen muchos números de entrevistas, puede ocurrir la victimización. O sea, que secundaria, que cuando una persona tiene que repetir muchas veces lo que vivió. También cuando hay una valoración, un prejuicio de lo que sucedió de parte del entorno, la víctima también se autoinculpa, sentimientos de estar amenazado. También se evita hablar del tema. Es un abuso cuando es prolongado y frecuente, cuando se utilizó la fuerza, y una relación cercana entre víctima y agresor. Para la intervención es importante estos tres elementos: la reparación, la protección y la penalización. ¿Ya? Frente a un delito sexual siempre se tiene que denunciar, siempre tiene que ir la penalización. También tiene que ir la protección. La protección tiene que ver con la interrupción del hecho abusivo.
Si usted conoce de un hecho, se lo dijeron y no penalizó, no se interrumpió, al final lo escuchó, pero no pasó nada más, siguió dándose. Y la reparación es el tratamiento. Ok, aquí con el abuso sexual, en general intrafamiliar, le hice harto énfasis eso porque es la principal estadística. Y ahora voy a ver acerca de los delitos sexuales y la virtualidad, que tiene que ver con el grooming, el sexting y el ciberacoso. Y ya, voy a ir terminando también porque ya me quedan pocos minutos. Ya, sabemos que en la pandemia aumentó el uso de las redes sociales. Esto es una estadística del año 2000, del año pasado, del 2020, que aumentó el 76% el uso en redes sociales de niños entre 4 a 15 años. También subió el consumo de videojuegos, también de video en línea y aplicaciones de comunicación, y también de educación, obviamente. En total hablamos de un 76%. Aumentó el uso típico del TikTok, el Roblox, el Fortnite, el Instagram. Eso fue en pandemia. Los adolescentes le interesa mucho la imagen, por eso es tan común el tema de que ellos usen redes sociales que se asocien a imagen, ¿ya? Por eso abandonaron Facebook, porque el Facebook es muchas palabras, ¿ya? Mejor es TikTok, que es imagen. Mejor es Instagram, que es imagen, que pesa más la imagen. Porque los adolescentes están atrapados un poco por la imagen, porque a través de la imagen se van validando su propia identidad. Por eso los adolescentes visten de una determinada manera, quieren comprar determinada ropa, se visten, escuchan tal música, porque quieren un poco atrapar en la imagen, atrapar una esencia. Pero también hay riesgos, ¿ya? Aquí está una niña que la pregunta es: ¿con quién habla tu hija? Y ahí está el riesgo un poco del internet. Así como subió tanto el consumo de redes sociales y virtualidad en pandemia, también existe un riesgo. Antes que existieran los aviones, no había el problema de los accidentes de aviones, ¿ya? Aquí también la tecnología va creando riesgos, y en este caso el riesgo de que ser víctima de algún tipo de abuso. Ahora vamos a hablar del grooming. El grooming es el ciberabuso, ¿ya? El delito sexual a través de internet, ¿ya? Como les dije al principio, en delito sexual siempre hay un otro que tiene un poder, que trata de seducir y que busca sus propias necesidades para satisfacer. Esa es la definición clásica de abuso, y a eso lo damos en un contexto de virtual. Y aquí está una imagen donde pueden ver un niño y un adulto, cómo se va transformando. Muchas veces las personas que hablan, los niños y adolescentes, tienen que ver con adultos que están detrás de eso. Ahí está la definición de grooming, ¿ya? Como les decía, se acercan a los niños jóvenes para ganar su confianza y crear lazos, y para luego poder abusar de ello. Ahora les voy a mostrar un video de 2 minutos. Al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo quién agregó a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial, que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá igual cacha algo, aunque no me ha dicho nada. Y no tiene idea que nos vamos a juntar. Y a la Sole, como que no sé si contarle. Ella está en otra. Además que se burla de mí. Hola, Hola. tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, vos tenías Felipe, ¿no? Sí, pues te avisó entonces. Sí, me acaba de enviar un mensaje. Ah, dale. Oye, me haga cerca, ¿vamos?
Ya, vamos. Dale. ¿Y este el CAE? Sí, pues este el Kai, lo conocí. Qué bonito, sí, lo cachaba por foto. ¿Te lo queréis llevar? Ya, sí, po. Toma, no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. Vamos, Kai. Vamos. Eso. Oye, ¿de dónde cachai el Pancho? Por Facebook. Oye, no sé nada, pero parece el Pancho que tiene una... ¿En serio? No, déjame. Pienso en él todo el día. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos. Ok. Bueno, impactante el video, pero también muestra la realidad. ¿Ya? Aquí les puse un circulito de un poco cómo se va generando la dinámica. Siempre hay un primer paso donde el agresor estudia, ¿ya? Sale a pescar, sale a cazar, ¿ya? Como depredador va buscando. En el TikTok pone niñas, pone niños, busca niños sexy, niños bailando, busca niño y un nombre de una canción. Y va buscando y va captando. ¿Ya? Los agresores dedican mucho tiempo a estudiar. ¿Ya? Pasan mucho tiempo estudiando este tipo de redes sociales. Y juegos también. Invierten mucho tiempo. Y no solamente con una víctima, sino con varias paralelamente. Luego, ya que lo tiene identificado, la agrega y empieza a seguir a la víctima en sus redes sociales. Puede hacer un perfil falso, después contacta a través de mensajes, llama la atención, como salía en el video también, y luego empieza a profundizar esta relación con la víctima. Empieza a ganarse su confianza. En el video mostraban como compartir una foto de un perrito. ¿Ya? Tenían supuestos amigos en común, que al final también son perfiles falsos. Hay un intercambio de imágenes para generar confianza, como yo te mando una imagen mía y tú me mandas la tuya. Y empieza a aumentar el nivel de compromiso. Y empieza a aumentar las exigencias. Luego se descubre, y la verdad no tenía 13 ni 14 años, sino que tenía 20. O a veces dice que tiene 20, pero no tiene 20, tiene 40. ¿Ya? Pero ya la relación ya está instalada. Y ya tiene imágenes, ya tiene todo. Y si no se sigue accediendo con eso, ahí empieza el chantaje que empieza a manipular, de que si no sigue mandándole video cosas, va a difundir a través de sus redes sociales la imagen que tiene de él o de ella, imagen íntima obviamente, que puede ser una especie de ciberacoso, de ciberbullying, y los adolescentes, por cuidar su imagen personal, van a acceder, o el niño por temor al castigo, y posteriormente se puede dar el abuso físico. Todo lo anterior también es abusivo, pero también se puede dar el abuso físico. Hay muchos agresores sexuales cibernéticos que no buscan el abuso físico, solamente buscan el material. ¿Por qué lo buscan? Porque funciona en redes. La persona que consume pornografía infantil están en círculos y en foros de pornografía infantil. Y para acceder a esos foros tienen que mostrar sus credenciales, tienen que mostrar sus fotos. ¿Ya? Y en niveles más altos y cúpulas más altas de este tipo de intercambio de material pornográfico infantil, es que grabar videos o imagen de ellos mismos abusando. ¿Y por qué lo hacen así? Porque así son círculos cerrados. ¿Ya? Así evitan que los policías en encubierto, que existen, en Chile existe el cibercrimen, se dedica a esto, hay una unidad especial en Chile que hace esto, la policía. Evitan que entre la policía a estos círculos más cerrados, y nuevamente se sigue el círculo.
Aquí hay una pequeña encuesta que uno se puede hacer a sí mismo o hacia su hijo, que si tiene perfil, si tiene más de 250 amigos, y cada vez que va aumentando las preguntas, tiene más probabilidad de ser eh, a padecer o sufrir de este delito. Por ejemplo, conversar con cámaras con desconocidos, con citas, tomar fotos de parte de su cuerpo o con vestimenta más, con ropa interior, etcétera. Eso. Ahora les voy a hablar de otro fenómeno. Yo sé que me quedan pocos minutos del Sugar Daddy. ¿Ya? Este es un fenómeno que se tomó Instagram y las redes sociales. Es la relación sexual con fines de transacción. ¿Ya? Aquí la víctima no se percibe como víctima, sino se ve como una beneficiaria. ¿Ya? Es casi un acuerdo entre las partes de que yo accedo, pero también me dan cosas. ¿Ya? Que la verdad en adultos uno puede ver el lado ético, ¿no? Eso da lo mismo, pero el niño sí. El niño sí es un delito este tema. Y lo más grave de esto es que los adolescentes no lo ven como riesgo y no se ven como víctimas. Nula la percepción. También muchas veces hay vulnerabilidad emocional y social. ¿Se recuerdan que los adolescentes viven por su imagen? A veces los adolescentes también para vestirse de una determinada marca o comprarse unas zapatillas, por ejemplo, unas zapatillas que pueden valer $200, $300, zapatillas que son caras, a través de las figuras de con adultos que incluso ellos mismos pueden buscar activamente personas que financien estos aspectos a cambio de algún tipo de foto incluso o a cambio de alguna salida. ¿Ya? Esto generalmente se concreta cuando es dentro del país, se concreta en salidas. ¿Ya? Hace poco en Chile hay un caso de una niña de 13 años que desapareció unos días y estaba en la playa con el agresor, que era una persona de 40 años. Eso. El sexting. El sexting es el intercambio de imágenes a través de internet. ¿Ya? Se llama sexting por hace alusión a los mensajes de texto. Esto es antiguamente. Hoy día no existe mensaje de texto, nadie usa mensaje de texto, pero sí usan el WhatsApp, que puede mandar fotos, audios y videos. ¿Ya? Es difusión de contenido erótico, eso. Y aquí hay otro fenómeno, que es la moda del pack por pack. Eso significa que los adolescentes suben sus fotos y de vuelta le entregan las fotos. Pero muchas veces las adolescentes o los adolescentes hombres caen en esto y en verdad la otra persona que está detrás de la pantalla no es un adolescente, sino es un adulto que va mandando fotos. ¿Ya? Y también está el fenómeno de los challenges, que son los desafíos, que empezar a mandar fotos sugerentes con contenido sexual. ¿Cuáles son los riesgos? Que hay una creencia de seguridad. Los adolescentes tienen esa certeza que en lo virtual están seguros y existe discreción. ¿Ya? Recuerden que son nativos digitales, nacieron después del año 2000, o sea, siempre han tenido internet, computador, celulares. Hay una menor brecha entre lo virtual y lo real. ¿Ya? Los adultos, ¿a quién no le dio miedo comprar con una tarjeta de crédito en un sitio extranjero? ¿Ya? Un adolescente no se complica mucho con eso. Los adultos a veces tenemos ciertos reparos a algunas cosas y preferimos hacerlo presencial. Hay riesgo de amenaza, manipulación, ciberacoso y bullying. También las fotos no desaparecen, están siempre alojadas ahí. Existe la Big Web o la web oscura o profunda, que es donde las personas pedófilas comparten sus materiales, como les decía anteriormente. Y también el riesgo es que esto sea la entrada a otros delitos, como la violación. Eso. Disculpen si no avancé tan rápido, pero terminé justo a las 11. Eso, ¿alguna pregunta? Bueno, excelente, mi querido Daniel. Sí tenemos varias preguntitas para hacerte, entonces vamos a unir aquí con Paola y vamos a irlas mirando poquito a poco. Vamos a tomarnos un momento. Algunas de las preguntas tal vez van a ser contestadas en otras de las conferencias.
Entonces tú obviamente puedes decidir si la contestas o no hace parte de lo que tú expusiste. Bueno, por ejemplo, dice una de las preguntas, en el caso de los menores, si la víctima y victimario son menores, ¿se considera abuso? De acuerdo a la legislación de cada país. En Chile, para ser imputable de un delito tiene que tener mayor de 14 años. ¿Ya? Eso quiere decir de que la interacción de conducta inadecuada entre dos niños, uno de 5 y otro de 9, no es un delito. Sí es tratable, sí, ahí son los psicólogos que hacen el tratamiento, pero no es un delito. Sí tiene dinámicas abusivas cuando existe una diferencia de 5 años. Eso dice la literatura. Ya cuando son pares y cuando hay una diferencia de 5 años, uno puede decir de que sí puede ser una interacción abusiva. Ahí hay que tener ojo, porque muchas veces el sujeto más activo puede también a su vez haber sido víctima. Y ahí uno tiene que prender los ojos y la alerta. Y ahí está la delgada línea entre las conductas sexuales propias de la infancia, que tiene que ver con la exploración, con darse un beso, hasta las otras conductas que son más inadecuadas, que es lo que lo decía, estos movimientos copulatorios, que no se espera que un niño haga eso. Y ahí obviamente hay un contenido adulto que alguien inoculó a través de material o a través de la relación abusiva propiamente dicha. Hay varias preguntas, Daniel, relacionadas con la memoria, tipo, ¿por qué tengo amnesia de los 10 años hacia abajo? ¿Por qué me pasó esto hace tantos años y no lo recuerdo? ¿Por qué hasta ahora que me pasó no sé qué cosa, por fin comencé como a recordar? Varias preguntas relacionadas con eso de la memoria. Sí, sí, lo dije bien rápido y bien cortito. La memoria pasa que nuestra mente nos protege, como dije en la exposición, y bloquea cierto contenido que no es tolerable para nuestra conciencia. Sin embargo, en la vida hay hitos que hacen repasar esa memoria. Por ejemplo, la adolescencia, ¿ya? Donde nuevamente la sexualidad es importante. La primera relación sexual. O cuando uno es padre, ¿ya? Son hitos importantes. Y ahí es como si se abriera una puerta y cayera el hecho tal cual como uno lo vivió en ese momento. ¿Ya? Y eso se llama la memoria recobrada, ¿ya? Que uno percibe y como si fuera real, ¿ya? Y eso es típico de escucharlo en víctimas. En Chile actualmente existe la ley de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Eso quiere decir que los delitos no prescriben. En algunos países existe y en otros no. ¿Qué significa que no prescriban? Que pueden pasar 30 años y si uno recuerda que fue víctima de eso, lo puede denunciar. En algunos países, lamentablemente, en Chile hace poquito está presente la ley, pero eso también es importante porque es parte del fenómeno de ser sobreviviente al abuso sexual, que tu mente hizo algo para bloquear y para poder adaptarse a la vida. Daniel, bueno, no sé si Paulita tiene alguna pregunta, yo sigo aquí acaparando. Tengo muchas. Daniel dice, una pregunta para Daniel. ¿Es considerado abuso sexual el manoseo o acto sexual que perpetra un niño mayor a otro niño menor, aunque los dos sean niños? Sí, esa pregunta la contesté en delante. Aquí tiene que ver que si es mayor de 14 o no. Ahí está la diferencia si es delito o no es delito en Chile, ya dependiendo de cada legislación. En Colombia también. Y agrega, ¿cómo se maneja la denuncia? Ya, ¿cómo se maneja la denuncia? Lamentablemente no soy perito internacional, solamente soy chileno. La denuncia generalmente se maneja en tribunal de familia, que tiene que ver con aspectos de vulneración de derechos del niño, y se maneja no como un delito, sino como buscar los mecanismos de protección hacia el niño. Así se maneja en Chile. Los 14 es bien importante porque menor de los 14 existe se me olvidó la palabra. Se me olvidó la palabra. Ya estoy viejo. Se me olvidó la indemnidad sexual. ¿Ya? Cualquier persona menor de 14, si es víctima de cualquier delito de connotación sexual,
es víctima, es víctima. A los 14 ahí uno tiene que ver con la determinación sexual, si hubo un consentimiento o no acerca de eso. Y a veces los delitos sexuales, cuando son adultos y la víctima es adolescente, ahí puede caer otro delito que es el estupro, que es cuando se aprovecha de la vulnerabilidad de esa persona. En Chile hace la distinción cuando son personas que son referidas al cuidado, por ejemplo, profesores, religiosos, ellos inmediatamente es un delito. Ok. Daniel, una pregunta que hacen relacionada con eso que acabas de mencionar es sobre el acoso laboral o digamos, con tema sexual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo protegerse y cómo reaccionar? Y la última que te tengo es que si los abusadores que pueden ser reincidentes, que si tú crees que ellos se pueden restaurar. Ahí te las suelto las dos. Ya. Sí, la dinámica abusiva dentro de los trabajos obedece al mismo círculo de poder. ¿Ya? Hay un tema de no solamente abuso sexual, sino un abuso de poder también. Y ahí en Chile al menos son denunciables y hay ley específica del trabajo, pero también como delito sexual. El tema si son recuperables o no es bien discutible, es muy discutible ese tema. Sí hay consenso de que en muchos países, y en Chile también hay un registro de abusadores sexuales que no pueden trabajar con niños. En Estados Unidos a veces es mucho más drástico. Hay un registro online y uno puede saber en qué vivienda vive. ¿Ya? También con respecto a la iglesia. En Estados Unidos ningún abusador puede entrar a una iglesia porque es un ambiente donde hay niños. En Chile no. ¿Ya? En Chile no puede trabajar con niños. Y ahí la importancia de revisar estos registros cuando nombramos a líderes y encargados de la infancia, como de manera de precaución. Y la labor espiritual sí se puede, pero a nivel psicológico diría que es bien bajo. Y lo que uno trata de generar es conciencia, pero no hay mucho más que hacer. Y hay que distinguir dos cosas, cuando es pedófilo y cuando es un abusador sexual. El pedófilo es la diferencia, no todos los abusadores sexuales son pedófilos. El pedófilo es la persona que su objeto de satisfacción sexual son los niños. La hebefilia, su objeto de satisfacción sexual son los adolescentes. Y hay veces hay unos que son mixtos, niños y adolescentes. Que es un objeto único de satisfacción sexual. O sea, eso ya está sepultado, difícil. A veces hay ciertas personas que por crisis emocionales, por problemas personales, empezaron a indagar en esto. Tal vez en otro capítulo ya hablaron de la pornografía, pero hay personas que en la perversión de la sexualidad a través del uso excesivo de pornografía está esto adictivo, que mayores sensaciones, y empiezan a experimentar con sexualidad más extrema y llegan al tema de los adolescentes y niños. Tremendo. Hay una pregunta, ¿quién abusa de los adolescentes? Se llama hebefilia, porque paido significa niño, pero es un término concepto técnico nomás, pero puede ser indistintamente. Pero hay que tener claro que los pedófilos tienen un objeto sexual único y definido. Daniel, hay muchas preguntas relacionadas con pastores o personas religiosas que han abusado de personas, y pareciera, según los comentarios, que salen impunes. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos varios casos de demandas que se han hecho contra personas religiosas y pues no prosperan porque las pruebas son difíciles de encontrar y los simples testimonios no valen. Entonces, no sé cómo ves tú eso. Sí, justamente el estándar probatorio de los delitos sexuales en general es difícil, sobre todo cuando son abusos y cuando ha pasado demasiado tiempo, cuando no ha existido penetración. Es difícil acreditar los delitos sexuales, y ahí estamos los psicólogos, los peritos en evaluar testimonios, en juntar pruebas de carácter psicológico. En Chile también muchas de las pruebas
El perro dice, ya terminó, ya se acabó, ¿qué pasa? Sí. En Chile muchas de las causas no llegan mucho, en las causas penales. Sin embargo, las causas civiles sí prosperan para acreditar daño moral. Entonces, aquí en Chile se han pagado, y en Estados Unidos también, elevadas indemnizaciones a víctimas por instituciones que han silenciado y que no han hablado y que no han denunciado y que han tenido antecedentes y no lo han puesto. Entonces, eso también hay una condena social también y también una condena civil en cuanto a las indemnizaciones. Divino, está precioso, Polito. Esa es la alarma de que se ¿Tiene acabó. hambre? Sí.